Entonces, comenzamos esta clase número 10 de Romanos. Hoy día ya es 17 de diciembre. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, y hoy día vamos a analizar la causa de Dios contra todos los hombres. Y esto es una clase que, si usted ha sido sorprendido por lo que anteriormente hemos visto y hemos desarrollado, hoy día debiera ser el clímax de todo lo que Pablo viene hablando, nos viene hablando a través de esta carta preciosísima como Romano. Los grandes temas del capítulo 2, verso 1 al 3:20 están divididos en 4 temas. La causa de Dios contra los moralistas, que ya lo vimos. La causa de Dios contra el religioso, que ya lo vimos. El argumento del religioso judío contra la religión del corazón, que ya lo vimos. Y la causa de Dios contra todos los hombres, que está dividida en 2 partes, del 9 al 11, ¿ya? Y del 12 al 20, que vamos a tener que dejarlo para marzo. En esta parte, la causa de Dios contra todos los hombres, la verdad que nos tiene que llamar poderosamente la atención, amados hermanos, porque Paulo, recordábamos la semana pasada que usa muchas preguntas retóricas, usa muchas citas del Antiguo Testamento, particularmente el versículo 10, y también usa mucha ironía. Pablo expone en esta sección y responde a los intentos humanos de justificar una religión, primero que todo, basada en privilegios externos en lugar de una transformación interna, veíamos. Pero como objetivo de aprendizaje número 1 de esta primera parte, que al finalizar el estudio de Romanos 3, 9 al 20, esta primera parte es del 9 al 11, usted será capaz, y espero que este es un desafío para el maestro, usted sea capaz que usted explique cómo Pablo utiliza citas del Antiguo Testamento para demostrar que tanto judíos como gentiles, todos están bajo el pecado, reconociendo la universalidad del pecado y la necesidad de la gracia de Dios para la justificación. Con un segundo objetivo, que usted comprenda con claridad el carácter justo de Dios en el trato con el pecador. Puede tornar que Dios sea injusto, porque a unos sí, a otros no, pero Pablo ahí en el capítulo 9 dice, de ninguna manera. Y esa expresión, veíamos la semana pasada, que quiere decir, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Ni siquiera piensa por un minuto que Dios es injusto. También usted debe ser capaz de reflexionar sobre su propia condición pecaminosa antes de Cristo y la importancia de depender de la fe en Jesucristo para salvación. Esto supone que usted ya experimentó este tercer objetivo. Y finalmente, que pueda llevarse un mensaje de esperanza para un mundo sin esperanza. Y esto es como la culminación que nosotros debemos esperar. Esta parte se supone que nosotros ya la vivimos. Básicamente, la universalidad del pecado significa que ninguna persona, ¿cierto? Ni usted ni yo, sin Cristo, y ni siquiera aquellos que poseen la ley, como los judíos, pueden reclamar justicia por sí mismos, y esto evidencia la ruptura total entre Dios y la humanidad debido a la desobediencia de ese personaje llamado Adán, como dice Romanos 5, del 12 en adelante, que por un hombre entró el pecado a todos, a los muchos, dice, pero por un hombre también, que el segundo Adán, vino la salvación a los muchos. Ojo, no dice a todos. Bien, y hoy quiero dejar con ustedes a nuestro hermano Arnoldo, ¿cierto? Quien nos va a hacer el resumen de estos primeros 8 versículos, de estos 8 versículos que vimos la clase pasada, y él lo va a hacer como buen maestro que es, en 5 o 6 minutos. Así que la clase es toda suya, hermano Arnoldo. No sé si tiene transferencia, perdón,
PPT o solamente así? Manuel Nordo está silenciado. Ya, ahora sí, sí, Ahora sí. tengo un PPT para compartir. Ya, su Le uso escuchamos compartido. todo. Sí, dice que su uso compartido no está permitido, así que Ah, ¿pero tiene PPT para compartir? sí, 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 tengo un PPT. Varios compartidos. Espérese. Traté de resumir porque la verdad es que eh, son 8 versículos con mucha, mucha información que nos Ahora sí, llega. ahora sí, Ahora pues, sí, debiera compartir. ahí estamos. Ahí sí, ¿eh? Ya. Ahí se puede ver, lo Sí, logran ver. lo Sí. vemos, sí. Por favor, adelante. Muy bien. La infidelidad de Dios versus y la fidelidad de Dios versus la incredulidad de la humanidad. Está ahí, está en Romanos. Y una de las primeras cosas, de los primeros textos que encontramos en estos versículos, nos habla de la palabra de Dios. Ya. La palabra de Dios, si bien es cierto, la enfocamos, vemos desde el punto de vista que es toda la Biblia. Sin embargo, en Deuteronomio 5:22 habla puntualmente de los mandamientos, de la ley. O sea, la principal palabra de Dios en Deuteronomio 5:22 se refiere a los 10 mandamientos. Y que después en Isaías 7, en Hechos 7:38 lo menciona en relación con el discurso que da Esteban, ¿ya? Donde habla de la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras como un todo constituyen la palabra de Dios, ¿ya? Y eso es importante, ¿ya? Constituyen la palabra de Dios hablada muchas veces y de muchas maneras, según Hebreos 1:1, ya, ya que no son sino un desarrollo de los 10 mandamientos. Los cristianos deben amoldar sus vidas, ¿ya? Conforme y de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. ¿Ya? Y así atestiguan las palabras del apóstol Pedro, que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, eso es fundamental. ¿Ya? Otro aspecto importante que estos versículos nos mencionaban es la ley, que era una ventaja. Recordemos que para los judíos, especialmente para Pablo, menciona que la ley es el ayo, es aquello que nos lleva. Entonces, desde alguna perspectiva, Pablo habla que hay una ventaja, ¿ya? Que los judíos tienen una ventaja, ¿ya? Porque nos menciona que la ley inevitablemente nos lleva a Jesús. Y tal como dice ahí Mm. en 1 de Juan 5:3, en esto consiste el amor, en que guardemos sus mandamientos, ¿ya? Es decir, son fundamentales. Una vida sin la expresión de los 10 mandamientos, es de verdad que es una vida sin a la deriva, ¿ya? Porque ella nos muestra nuestra deficiencia de Jesús e inevitablemente eso nos va a llevar a Jesús. Es confiada. La ventaja de los judíos no radicaba solamente en el hecho de que la palabra de Dios les fuese revelada, sino que la palabra de Dios les había sido confiada. Y aquí hay algo interesante, queridos hermanos, porque los judíos tenían la misma misión que la iglesia hoy día. Los judíos en esa época no estaban llamados a encerrarse el conocimiento de Dios. Ellos tenían que llevarlo al mundo, ¿ya? Porque a su alrededor habían miles de millones de personas que no conocían a Dios. Entonces, ellos tenían la obligación de mostrarles a este Dios amoroso con su vida, con su quehacer, ¿ya? Que era un honor, ¿ya? Vivir bajo los preceptos divinos, ¿ya? Igual que la iglesia hoy día, nosotros tenemos el honor de mostrarle al mundo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y que otros conozcan la verdad y lleguen a la salvación producto de este mensaje que yo le entrego con mi vida. Vean, véanme, Cristo me ha transformado. Yo era así antes, ahora soy esta persona. Y así es como la gente, desde el principio, ya estaba el plan de Dios, que conocieran a Dios a través de su pueblo. Pero lamentablemente su pueblo se encerró en sí mismo y vinieron todas estas separaciones al punto en que desecharon a Jesús como su Salvador personal. Y Jesús venía a mostrarles precisamente eso. También nos muestran estos 8 primeros versículos que
existe un juicio a nivel del universo, a nivel del gran conflicto. El gran conflicto es que Satanás dijo, Dios es un Dios injusto, ¿ya? Porque nos tiene sometidos a una ley, ¿ya? Nos tiene sometidos a sus designios. Y de esa forma, Dios, a través de este juicio, ¿ya? Va a quedar demostrado, una vez cuando termine todo esto, esto con la segunda venida de Jesús, se va a demostrar, y tal como está ahí en Romanos 14:11 o en Filipenses 2:11 y 12, donde dice que todo, toda rodilla se va a doblar ante Dios y van a reconocer que Dios es justo, que su carácter es el carácter perfecto. Queda todo sometido una vez que termine este gran juicio que se está haciendo, no solamente para nosotros la humanidad, sino que también fue puesto en tela de juicio el carácter de Dios. Y también aquí surgen lo que eran las palabras incrédulas. Hay muchas preguntas de significado muy diferente. Algunas preguntas se formulan con el fin de adquirir instrucción, como por ejemplo, cuando María le pregunta al ángel, ¿cómo va a ser posible esto? ¿Ya? Que ella quede embarazada del Espíritu Santo, ¿ya? A diferencia de las de Zacarías, que pregunta ahí, ¿cómo puedo estar seguro de eso? Ella era una pregunta de incredulidad, una pregunta en que reflejaba la poca confianza en Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo nos da a entender que la palabra de Dios es precisa, o sea, Dios no miente, Dios es fiel, Dios es justo, Dios lo que dice se va a cumplir, tal como lo mencionaba un poco antes de iniciar la, la clase mi hermano, hablando de Gálatas 4, eh, llegado el tiempo, claro, Dios le puso un tiempo cuando Jesús tenía que nacer, Dios puso un tiempo cuando Jesús tenía que morir, y Dios ha puesto un tiempo en la agenda divina cuando va a volver por sus hijos, ¿ya? La maldad desenmascarada. A través de la palabra de Dios reconocemos cuán justo es el Señor y cómo Satanás queda al descubierto, ¿ya? Eh, ya que el Señor tiene a través de sus profetas, de sus escritos, de sus hijos, nos ha transmitido de siglo en siglo eh, cómo es lo que Dios ha estipulado para que volvamos a tener esa relación cara a cara. El enemigo ha buscado siempre, de todas las maneras, desvirtuar el plan de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara, muy precisa, y deja a un lado, entre muchas cosas, como el espiritismo moderno, ¿ya? Como el universalismo, donde enseña que, no te preocupes, si Dios va a salvar, terminando salvando a todos. No, esa es una idea que ha impuesto el enemigo, ha tratado de meter el enemigo en que, Dios va a salvar a todo el mundo, no te preocupes por eso, ¿ya? Y no es así. Dios dice que solamente aquellos que le han recibido como su Salvador personal son aquellos que van a tener la oportunidad de encontrarse nuevamente con su Creador. Eso en un poco un resumen de lo que nos habló los primeros 8 versículos del libro de Romanos capítulo 3. Muchísimas gracias, hermano Arnoldo. Muchísimas gracias. Se agradece ahí si puede mandar la presentación ahí al grupo para Sí, que perfecto. otros la puedan tener y puedan replicarla, disfrutarla o profundizar aún más en ese resumen. ¿Mm? Muy bien. Muchísimas Sí, gracias, muchísimas gracias. sí, para servir. Bien, ahora que ya hemos hecho este resumen ya de estos 8 versículos, eh, vamos a continuar entonces con los 3 siguientes versículos que a mí me parecen eh, quizás, miren lo que voy a decir, es muy presuntuoso lo que voy a decir. Estos 3 versículos, amados hermanos, para mí, Alejandro Lizama, son los más importantes de la Biblia.
Ah, pero ¿cómo, hermano Alejandro? Si toda la Biblia es importante, sí, toda la Biblia es importante. Pero para poder entender el, el mensaje del Evangelio, usted debe entender estos tres versículos. Y vamos a ver por qué. Bueno, el tema de Romanos 9, perdón, de Romanos capítulo 3, de los versículos 9 al 20, recuerden que está dividida en dos secciones, es la universalidad del pecado humano y la incapacidad de la humanidad para justificarse delante de Dios por sus obras de la ley. Y los subtemas, el versículo 9, todos están bajo pecado, es decir, todo. Vamos a estudiar estos versos, pero vamos a hacer un análisis exegético profundo para que veamos qué significa todos y qué significa que estén bajo algo. Por lo tanto, Pablo, el énfasis que le da en este versículo 9 es que elimina, escucha bien, elimina cualquier idea de superioridad moral o espiritual, ya sea de judíos o de gentiles. Es decir, nadie está con una superioridad moral de decir, sí, yo puedo buscar a Dios. ¿Se entiende? Y los versículos 10 al 18, particularmente del 10 al 11, la insuficiencia de las obras de la ley. Pablo cita aquí el Antiguo Testamento. Pablo reúne varios textos, como los Salmos y los Proverbios, para describir, escuchen bien, para describir la condición pecaminosa de la humanidad. Nadie busca a Dios de manera genuina. Las palabras y acciones de las personas están marcadas por la maldad. Pero hermano, si yo cruzo la abuelita en la esquina y en el semáforo, es una obra buena. Si usted está en Cristo, sí. Pero si usted no está en Cristo, por más onerosa, por más positiva que se vea esa acción de cruzar a la abuelita en la esquina, usted, su mente, sus actitudes, su condición están contaminadas por el pecado. Usted es esclavo del pecado. ¿Se entiende? Sin Cristo, el hombre respira pecado, se sienta peca, se para peca, duerme pecando, despierta pecando, almuerza pecando, trabaja pecando. ¿Ok? Eso es lo medular de este texto. Y el 19 al 20, la culpabilidad universal ante Dios, que eso lo vamos a ver en marzo. Pero básicamente, la ley revela el pecado. Sí, como decía nuestro hermano Norgo. Yo me miro en el espejo de la ley y me encuentro que soy pecador. Porque la ley me dice, no mentirás. Ah, pero yo miento todos los días. La ley me dice, eh, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ah, no, no. Porque a veces aquí está Colo Colo, aquí está la Chile, aquí está a veces más importante mis hijos, más importante mi esposa. ¿Me entiendes? Básicamente eso. ¿Mm? Por lo tanto, ya comencemos ya este estudio exegético de Romanos, de la clase, aquí era la clase 10, perdón. Capítulo 3, versos 9 al 20, pero hoy día vamos a ver de primera parte del 9 al 11. Bien, versículo número 9. ¿Qué es lo que dice el versículo número 9? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Aquí Pablo se anticipa y hace una pregunta retórica, una diatriba, acuérdense. Y la respuesta de Pablo es, en ninguna manera. Y esta expresión, en ninguna manera, quiere decir, ¿cómo se te ocurre pensar siquiera de que los judíos son mejores que los gentiles? No, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, dice Pablo, que todos, universal, todos están bajo pecado. Bueno, yo traje tres frases que quiero analizarlas con ustedes. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo denuncia el orgullo y el legalismo. Significado gramatical, el tiempo presente indica que Pablo plantea una pregunta sobre una acción continua o estado de comparación continuo. Y la voz media refleja un enfoque en el sujeto. ¿En quién? A los que está acusando Pablo. Los judíos como posibles agentes de esta actitud de superioridad. La segunda frase, pero analicemos esta primera frase
somos nosotros mejores que ellos. Este versículo se muestra, o se encuentra, perdón, en el marco del argumento de Pablo en los primeros capítulos de Romanos. Hasta este punto, amados hermanos, Pablo ha demostrado que los gentiles están bajo el juicio de Dios, del 1:18 al 32, y que los judíos, aunque tienen la ley y la circuncisión, también son culpables. Romanos 2, 1 al 29. En que en Romanos 3, Pablo concluye que tanto judíos como gentiles están igualmente bajo pecado, eliminando, como decía yo recién, cualquier base para el orgullo espiritual o étnico, es decir, no, pues yo soy judío, yo soy mejor que ellos. No, Pablo, ¿estáis loco? ¿Cómo se ocurre pensar? No, tú eres igual que ellos. Y el, 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 ya que, ya que Pablo era judío, ¿ya? Por nacimiento, por supuesto, y herencia, y esto nos dice, lo vimos semanas pasadas, Filipenses capítulo 3, cuando él dice nosotros aquí, él se refiere a nosotros, los judíos. Y el punto es que por naturaleza el judío no está más bien con Dios que el pagano, que el gentil o la persona moral. ¿Se entiende? Pablo aquí está acusando a todo. Pablo ha demostrado que los tres grupos ya vistos, que lo analizamos clase a clase y visto en clases pasadas, el pagano, el moralista y el judío, todos están bajo pecado y por tanto bajo condenación, ¿cierto? No deben considerarse estas objeciones como hipótesis de Pablo o que podría ser, sino como argumentos reales, potentes y teológicos que Pablo recoge en su carta, ¿ya? Ahora, ¿somos nosotros mejores que ellos? Bueno, aquí. El griego, es decir, este verbo puede significar tener ventaja. Somos mejores que ellos, tener ventaja o ser superiores a otros. Y aquí Pablo refuta cualquier idea de superioridad, especialmente en relación con los judíos que podrían sentirse, los judíos que estaban en Roma, acuérdense que la iglesia estaba mayoritariamente constituida por judíos, en su gran mayoría, y por gentiles. Por lo tanto, aquí Pablo refuta cualquier idea de superioridad, especialmente en relación con sus hermanos étnicos judíos, que podrían de alguna manera sentirse moralmente superiores debido a, como decía nuestro hermano Nordo, a esta, que porque fueron depositarios de la ley, depositarios de la palabra, de las escrituras. Ahora, esta pregunta refleja el orgullo y la tentación del hombre religioso de creer que por tener conocimiento de la ley, o estar bajo un pacto con Dios, posee una ventaja espiritual. Pablo responde que no hay superioridad moral ni religiosa entre judíos y gentiles, ya que ambos grupos están igualmente bajo el juicio de Dios. En ninguna manera, otra frase importante. Yo puse aquí, Pablo enfatiza la igualdad en culpabilidad, negación enfática que refuerza una conclusión categórica. Desde el punto de vista teológico, esta es una respuesta enfática, categórica, que refuerza la igualdad en culpabilidad ante Dios, tanto gentiles como judíos. Y aquí Pablo elimina cualquier excusa o argumento que el judío podría considerar como superiores a los demás. Y todos están bajo pecado. La palabra todo es universal. Aquí no media solo un grupo de personas. Todos están bajo pecado, dice Pablo. Muestra la esclavitud universal que solo Cristo puede liberar. Indica una condición permanente y actual aplicable universalmente. Desde el punto de vista teológico, esta frase es el clímax del argumento bajo pecado. Indica la esclavitud universal al poder del pecado, ¿cierto? Porque hay una doctrina que es la depravación absoluta del hombre. Por lo tanto, esta doctrina emerge aquí con bastante potencia, afirmando que el pecado afecta a todas las áreas de la vida humana
y que todos son igualmente culpables ante Dios. Afecta la razón, la condición como tal, las actitudes, el pensamiento. Por eso que Pablo pide ahí en Romanos 12:2, dice que debemos renovar, cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque él está claro y nos demuestra acá que todas las áreas del ser humano, todas, sin excepción, la parte racional, la parte pensante, obviamente, las actitudes, la vida espiritual, que es nula en el inconverso, ¿cierto? Están bajo el pecado y por ende bajo el juicio justo de Dios. Pablo aquí, en este primer versículo, usa el Salmo 14:3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, básicamente y usa otros versos para demostrar que estas ideas no son de él, tan solo de él, sino que son ideas que también el salmista, el proverbista, también habló al pueblo de Israel. Romanos 3:9, amados hermanos, por lo tanto nos invita a usted y a mí a reconocer que la justicia de Dios no muestra favoritismo. No es como algunos jueces, diría yo. La declaración de que todos están bajo pecado, destruye, vuelvo a ser enfático, destruye cualquier noción de autojustificación y nos lleva, por lo tanto, a depender completamente de la obra redentora de Cristo, es decir, un monergismo absoluto. Lo vamos a ver esa palabra más adelante, ¿ya? Eh, Sigamos. Y el versículo 10 dice, como está escrito, es decir, está escrito en el Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno. No hay justo. Desglosado en dos frases. No hay es una negación absoluta. Y en griego, es una negación absoluta en griego que enfatiza la total ausencia de personas justas. Y justo, ¿ya? Dikaios, el griego. En el griego, este término significa alguien conforme al estándar de Dios, es decir, que es recto o inocente ante él. El inconverso jamás va a estar por sí mismo bajo los estándares de Dios, o va a actuar, mejor dicho, bajo los estándares de Dios. Jamás va a ser una persona recta o inocente ante Él. ¿Por qué? Porque no hay justo, dice Pablo, no hay justo bajo los ojos de Dios. Una persona moralmente tal vez pueda tener obras buenas, como dije, pero todas están contaminadas por el pecado, porque no hay justicia en él, no hay justo, ¿ya? Pablo aquí en Romanos 3:10, perdón, cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento para fundamentar su argumento de que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. ¿Cuál es la construcción gramatical de esta primera parte? Que no hay justo. Está en tiempo presente, lo que indica una verdad continua y universal. Ya no hay ni para adelante ni hubo para atrás. Eso es lo que indica el verbo no hay. El verbo principal no hay, que está en tiempo presente, indica una verdad continua y universal. No es algo que fue cierto en el pasado, en el tiempo de que escribió Pablo, o será cierto solo en el futuro, sino que es una realidad perpetua. Ese es el énfasis de este verbo no hay, no hay, no hay. Y está en voz activa, y cuando el griego habla en voz activa, amados hermanos, enfatiza que el estado de no haber justos es una declaración objetiva. No es subjetiva, es objetiva de que el ser humano, el sujeto que menciona acá Pablo, que es judíos y gentiles, no hay alguien que sea justo delante de Dios. Está en modo indicativo, que establece, por lo tanto, un hecho que es real y no una suposición. No tal vez puede que no haya alguien justo, sino que es algo que es real,
algo que es real en el pasado desde Adán, que fue en el presente de Pablo y en su futuro y en el mío, y en el futuro más adelante de mis hijos, de mis nietos, que nunca va a haber alguien justo si no es por los méritos de Jesús. Pablo emplea para subrayar la total incapacidad del ser humano de alcanzar justicia por sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que dice William Hendrickson? Dice, enfatiza de que este versículo destruye cualquier noción de autojusticia, señalando que Pablo utiliza citas del Antiguo Testamento para confirmar que esta verdad de que no hay justo ni aun uno ha sido siempre el testimonio de las Escrituras, pasados, presente de Pablo y futuro. Porque acuérdense que está, ¿en qué modo está? Está en un modo, en el tiempo presente, una voz activa y en modo indicativo, lo que significa que lo que Pablo está escribiendo aquí, de que no hay ni uno y no hay justo, fue también en el pasado, es en el presente de Pablo y es en su presente también, en el de hoy día, 17 de diciembre del año 2024. Y va a ser más adelante, ¿cierto? Para cualquiera que lea esto, que no hay justo ni aún uno. Hago énfasis en la construcción gramatical del verbo acá de este pasaje. ¿Qué dice C.S. Sproul, que es mi teólogo favorito? Señala que este pasaje es una clara acusación contra toda la humanidad, afirmando que solo mediante la justicia imputada de Cristo puede alguien ser considerado justo. Solo mediante la justicia imputada de Cristo. Y la pregunta es, si nadie busca, no hay justo ni a uno, ¿cómo el hombre puede ser justo entonces? ¿Cómo el hombre puede correr, como decía nuestro hermano Arnoldo, cómo puede aceptar a Cristo? ¿Cómo puede correr a Cristo? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy, ¿ya? Eh, Dejémoslo ahí. Y el versículo 11, amados hermanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Wow, este es mucho más potente. Primera frase, no hay quien entienda, y la segunda frase, no hay quien busque a Dios. En griego, ouniu implica comprender o discernir espiritualmente. Refleja la incapacidad de la humanidad caída para buscar a Dios correctamente sin intervención divina. La incapacidad que tiene el hombre, tanto judío como gentiles, para buscar a Dios correctamente sin la intervención divina. Si Dios no actúa en el hombre, es imposible que busque a Jesús. Y ahí surge la pregunta, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es primero? ¿La gracia o la fe? Buena pregunta. ¿Eh? Y la segunda frase, bueno, dejen de tenerme un poquitito en esta parte. ¿Eh? Dejen de tenerme un poquitito, aquí tengo algunas notas de estudio que quiero compartir. Romanos 3:11, ya sabemos que forma parte de la sección en que Pablo expone la culpabilidad universal del ser humano ante Dios, ¿cierto? Ahora, históricamente esta afirmación refleja la doctrina del pecado original y, por supuesto, la depravación absoluta del hombre, la incapacidad total del hombre, mostrando que el alejamiento de Dios es una condición intrínseca a la humanidad caída desde Adán. Desde Adán hasta hoy día, toda la raza humana ha caído y el alejamiento de Dios es intrínseco en toda la humanidad, desde Adán hasta hoy día y desde hoy día hasta que venga Cristo por segunda vez. Este verso 11, por lo tanto, conecta con el mensaje global de Romano, al preparar el terreno para la proclamación de la gracia y la justificación por la fe en Cristo, que vamos a ver, espero, el segundo o tercer martes de marzo, de Romanos 3, 21 al 26. No hay quien entienda. Analicemos un poquito esta frase.
en griego implica comprender o discernir espiritualmente, como decíamos ahí. Y decíamos que refleja la incapacidad de la humanidad caída, de la raza caída, para buscar a Dios correctamente sin intervención divina. En griego, ya, entienda, esta palabra en griego, entienda, no hay quien entienda, este verbo implica un entendimiento profundo o una percepción espiritual que no tiene el hombre. No hay quien tenga un profundo conocimiento de Dios o una percepción espiritual de Dios. Por tanto, la palabra señala la incapacidad de comprender las cosas de Dios sin la iluminación del Espíritu Santo en la mente de los escritores. Y ahí tenemos que irnos a 1 Corintios 2:14. El hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Lo vamos a ver ahora. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para eso es locura, dice Pablo. Por lo tanto, su uso aquí, que no entiende, enfatiza la ceguera espiritual del hombre caído, del inconverso, de mi vecino que no tiene a Cristo, de mi esposa que no tiene a Cristo, de mi esposo que no tiene a Cristo, de mis hijos que nacieron sin Cristo. Por lo tanto, la palabra entienda está en tiempo presente, voz activa, modo indicativo, persona tercera singular. ¿Qué significa toda esta locura que está hablando hermano Alejandro? Que indica una acción continua o habitual. No hay quien busque a Dios. Nadie puede entender a la seidad de Dios, nadie puede entender a este Dios, ni tampoco lo va a buscar. Y en este contexto del versículo 11, subraya que en su estado natural, sin Cristo, nadie comprende a Dios en términos espirituales. Hay gente que tiene nociones de Dios, hay gente que es religiosa, hay gente que tiene buenas intenciones de buscar a Dios, pero todas sus obras, sus pensamientos, sus actitudes, su razón, están contaminados por el pecado. Dios tiene que sacar la culpa y este hombre tiene que arrepentirse y correr a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Ok? La segunda frase, no hay quien busque a Dios, ¿ya? Se traduce como buscar diligentemente. No hay quien busque a Dios en forma diligente, quiere decir el autor, o dice el verbo, deje leerlo. Enquitus, el verbo. Denota no solo ausencia de acción, sino de deseo hacia Dios. Es decir, aquí este hombre no tiene una acción, hay una ausencia absoluta de una acción de buscar a Dios, pero también conlleva el no deseo de buscar a Dios. ¿Se entiende? El verbo busque, perdón, es más enfático. Este verbo implica una búsqueda diligente o intensa, hermanos. Y en el Antiguo Testamento se usaba para describir un corazón que anhela a Dios. Y aquí Pablo afirma que en su estado natural, el hombre que no busca a Dios, perdón, el hombre sin Dios es el hombre sin Cristo, es el hombre natural. Lo vamos a ver. El hombre no tiene inclinación hacia Dios ni desea buscarlo. Quédense con esto, de que este verbo que busque implica una búsqueda no diligente o no intensa, ¿cierto? Y un corazón que no desea saber de Dios. No hay una acción que el hombre ejerza, no hay una acción que el hombre tome que decida cruzar la vereda del frente y abrazar la cruz, ni tampoco tiene el deseo de buscar a Dios. ¿Se entiende? Bien. Pero aquí hay 4 referencias cruzadas. Salmo 14, 2, 3, Jeremías 17, 9, Efesios 2, 1 al 5 y 1 Corintios 2, 14, que lo vamos a analizar. ¿Qué dijo Agustín de Hipona? Dijo respecto a estos versos. Y también los reformadores enfatizan que la gracia es necesaria. Y aquí vamos viendo luz a mi explicación.
que la gracia es necesaria para despertar en el hombre un deseo. Y si hay un deseo, va a haber una acción. Recuerden que antes de una acción, antes de que usted ejecute algo, antes de que usted quiera cruzar la calle, usted pensó, planificó por qué iba a cruzar la calle. Hay un deseo, ¿ya? Esto es psicología, ojo. Antes de una acción hay un deseo. Y el hombre, sin Cristo, el hombre natural, no tiene un deseo y por ende, como consecuencia, no va a tener una acción de buscar a Dios. Juan Calvino escribe que este pasaje refleja la corrupción radical de la humanidad, anulando cualquier confianza en la justicia propia. Analicemos estos 4 versos, porque usted cree que hasta aquí nomás llegó la clase. No puede. Salmo 14, 2 al 3, Salmo 53, que es el mismo. Dice el salmista: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo tomó este verso y lo escribió en Romanos 3:10. ¿Ok? Hagamos una exégesis. Primero veamos el contexto literario. Ambos salmos son casi idénticos y denuncian la necedad y corrupción moral de la humanidad. Aquí Jehová miró es una figura antropomórfica que expresa la omnisciencia divina. Dios busca justicia, pero no encuentra a nadie que sea moralmente bueno en un sentido absoluto. Entendido y buscará, la búsqueda de Dios implica un conocimiento profundo, como lo decíamos delante, que lleva a la acción piadosa. Es decir, sin un conocimiento, sin un deseo, no puede haber una acción. Por lo tanto, la ausencia de entendidos subraya la depravación universal. Entendido, quiero analizar este verso en el hebreo. En hebreo la palabra es maskil, derivado del verbo sakal, que significa ser prudente. No hay quien sea prudente. Nadie tiene discernimiento, también podría decir. O nadie actúa con sabiduría. Es otra frase que podría haberse traducido acá. 3 posibles frases en vez de entendido. Ser prudente, no hay quien sea prudente y busque a Dios. No hay quien pueda tener discernimiento, ni hay nadie que actúe con sabiduría. Por lo tanto, esta palabra, entendido, no se refiere únicamente a conocimiento intelectual, sino a una sabiduría práctica y espiritual que el hombre no tiene. Y en el contexto del Salmo, implica, por lo tanto, amados hermanos, la capacidad de reconocer a Dios y vivir en consecuencia. Por lo tanto, la ausencia de esta cualidad resalta la ceguera espiritual que los hombres tienen en su estado caído. Y buscará, ¿cierto? El verbo en hebreo es darach, ¿cierto? Denota buscar con diligencia o investigar profundamente lo que el hombre no hace. Y en un contexto teológico, buscar a Dios no se refiere a un esfuerzo casual, sino una búsqueda intencional que requiere entrega total, lo que el hombre natural no hace. Por lo tanto, la ausencia de esta acción, por lo tanto, de este deseo, implica una condición espiritual en la que el hombre no tiene deseo ni capacidad de acercarse a Dios sin intervención de la gracia soberana. ¡Wow! ¿Qué nos dice ahora? Se desviaron. En hebreo significa apartarse del camino correcto, reflejando rebelión activa contra Dios. ¿Ya? Esta frase, se desviaron, enfatiza, por lo tanto, que todos los seres humanos, gentiles o judíos, sin Cristo, han abandonado voluntariamente, porque no tienen deseo y no desean y no lo van a hacer tampoco, han abandonado voluntariamente la verdad de Dios, siguiendo sus propios caminos, sus propios deseos, sus propias acciones, alejado de Dios. Y este desvío refleja la realidad del pecado original y, escuchen bien, y la necesidad de un redentor para reconciliar al hombre con Dios. Sé que hay hermanos que puede que estén acá, de los 16 que habíamos conectado,
puedan creer que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios, que puede buscar a Dios el hombre, pero ante la contundencia de lo que estamos viendo, ante la contundencia de la evidencia escritural, yo le recomiendo que estudie esto, nada más, que lo estudie. El otro día conversaba con una hermana y me decía de que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios. Yo le decía, hermana, cuando lleguemos a Romanos capítulo 3, versos 10, 11 y 12, o 9, 10 y 11, vamos a entender. Yo espero que usted llegue a esa clase, pero no la he visto más, porque parece que como que no le gustó que yo le dijera que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Bueno, una conclusión general, ¿cierto?, de esto que estamos viendo, es que estas frases de este salmo, entendido y buscará, y se desviaron, que yo lo puse con amarillo acá, tiene dos verdades fundamentales, grandiosas y absolutas. La condición del hombre caído, sin discernimiento espiritual, es decir, no es entendido, ni deseo de buscar a Dios, es decir, buscará, y en constante rebelión, es decir, se desviaron. Y lo otro que resalta, amados hermanos, es la soberanía de Dios. Solo Él puede restaurar el entendimiento espiritual y la relación con Él. Debemos, como una aplicación práctica, debemos reconocer, amados hermanos, nuestra incapacidad de buscar a Dios por nuestros propios méritos, y el hacerlo nos llevará a una total dependencia de su gracia. Como creyente, amados hermanos, usted y yo, da lo mismo si usted es siervo o no lo es, debemos cultivar un corazón que busca a Dios continuamente, confiando en su palabra para ser guiados. Déjeme dejarle dos preguntas que tengo aquí en mi cuaderno. ¿Qué significa para usted buscar a Dios diligentemente en su vida diaria? ¿De qué manera puede usted depender más profundamente de la sabiduría que Dios proporciona? Dos preguntas que le dejo para su, sus devocionales. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso quien lo conocerá. Quiero saltarme a aquí. No, aquí. Oh, ¿a dónde me quería saltar yo? Espérenme un segundo. Oh, ¿y dónde está el...? Espérenme un segundo, amados hermanos. Quería saltarme un texto que lo buscáramos. No lo encontré. Ya no importa. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, la exégesis es 3 versos. Acordémonos que una exégesis es la observación, el análisis de lo que observé, una interpretación y una aplicación. Esos son los 4 elementos de una exégesis. Lo vimos en predicaciones positivas. Entonces, ¿qué hice yo acá? Observé este texto, lo analicé y saqué 3 palabras que son clave. Traté de darle una interpretación y la aplicación, si generalmente se la doy al final. Engañoso, en hebreo, Jacob, puede traducirse como tortuoso o desviado. Desviado es el corazón más que el hombre. Desviado indica la naturaleza errática y corrupta del corazón humano. El término hebreo usado aquí es, ya le dije, es Jacob, ¿ya? Que significa engañoso, torcido o tortuoso. Y la raíz de la palabra implica algo astuto o es un engañador en su carácter profundo, es un engañador permanente. El engañador el engañador el corazón suyo antes de Cristo era un engañador de todas las cosas y era perverso. Y el profeta dice, ¿y quién lo conocerá? Bueno, en el contexto de Jeremías, acordémonos,
describe el corazón humano como inherentemente falto de integridad y confiabilidad, hablando del pueblo de Israel. La implicación teológica es que el corazón humano, como el centro de las emociones suyas y la voluntad, que están corruptas sin Cristo, está corrompido por el pecado y no puede ser una guía segura de nadie, pues. Y el verbo engañoso, ¿cierto? Está, bueno, es un adjetivo masculino, singular. ¿Eh? Implica que el contexto de este adjetivo es el pasaje, en el pasaje refuerza la idea de que el pecado ha afectado profundamente la naturaleza humana, las emociones, la voluntad, la razón, deformando su núcleo interior, que es el corazón. El corazón humano, amados hermanos, como fuente de pensamiento, como fuente de emociones y de decisiones, es astuto en su autoengaño. Pablo dice que antes de cometer una acción, yo la pienso y después actúo. Primero pienso y después actúo, ¿cierto? Yo no actúo y después pienso. Esto es el proceso lógico de mi cerebro. Pablo dice que, o el profeta Jeremías dice que mi pensar en cuanto a mis emociones, mi voluntad, mi deseo, está corrompido por el pecado. Es antes de Cristo, o antes de la cruz. ¿Ya? Antes de la cruz, el hombre está en su pensamiento, en sus emociones, en su voluntad, está corrompido. Es el verbo acá engañoso, tal intención. Y todo lo que hemos ya visto, ya como evidencia escritural. Perverso, en hebreo es anachat, sugiere incurable o desesperado, ¿ya? Y está desesperado por hacer el mal en el fondo, una condición que el hombre no puede solucionar por sí mismo, porque es Cristo a través de su palabra que entra a la mente de este inconverso, lo regenera, lo liberta del pecado, y este hombre después ejerce su libre albedrío y corre a la cruz. Antes de Cristo, el hombre, su libre albedrío, estaba contaminado por la corrupción moral, por el tema de su voluntad, de sus emociones, estaban alejados de Dios. ¿Ya? Ay. Y el otro, ¿quién lo conocerá? Bueno, solo Dios puede discernir, amados hermanos, la profundidad del pecado humano, dice Jeremías 17:10. ¿Ya? ¿Quién lo conocerá? Esta pregunta, que es retórica, destaca la incapacidad humana para comprender plenamente la profundidad de su propia corrupción. La implicación es que solo Dios y nadie más quien examina los corazones. Él es el que examina los corazones. Él sabe cuál es mi voluntad, Él sabe cuál es mi condición en la que me encuentro. Él tiene el poder y la autoridad para revelar y juzgar el verdadero estado interno de cada individuo, y es el Espíritu Santo hoy quien convence de juicio y de pecado al inconverso. Nadie más lo puede hacer. Es el Espíritu Santo que le da nacimiento a esa vida que estaba muerta, como dice el siguiente verso que vamos a analizar. Efesios 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo le está hablando a la iglesia, le está hablando a usted y a mí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿ve? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ahora, aún en los inconversos. ¿Quién domina la mente, la voluntad, los deseos del inconverso?
¿Qué dicen las Escrituras? Es Satanás quien domina y opera en la voluntad, en la mente, en el corazón de los inconversos. ¿Se entiende, amados hermanos? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿ve? Y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de Satanás, lo mismo que los demás. Pero, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Y hay algunos cristianos que dicen que estamos medianamente muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Mire, hay una ilustración del doctor Sproul que dice que Dios, el hombre se estaba ahogando, se empieza a sumergir en este mar del pecado y Dios introduce la mano en medio de la corrupción, saca a este hombre para darle vida porque ya estaba muerto. Efesios 2, del 1 al 4, destaca la transformación radical que Dios opera en el creyente. Pablo describe la condición pasada de los destinatarios como muertos en el pecado, incapaces de buscar o responder a Dios. Y este pasaje refleja la doctrina de la incapacidad total o para algunos de la depravación total. Estábamos diciendo que este pasaje, ¿cierto? Que es similar a lo que dice Pablo ahí en Romanos capítulo 3, que no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Ambas secciones muestran la universalidad del pecado y la necesidad de la gracia divina. ¿Cuál es el significado teológico clave de estos pasajes? Hay una depravación absoluta, Satanás y el mundo, es decir, la corriente de este mundo y los príncipes de la potestad del aire, indica que el hombre no solo es que esclavo de sus pasiones, sino también del sistema satánico global. Toda esta filosofía que hoy día vemos, amados hermanos, el humanismo, el feminismo radical, todo eso, el hombre sin Cristo está sumergido en ese sistema satánico global. Y una salvación por gracia, Efesios capítulo 2, versículo 5. Aquí empieza el 5. El 4. Pero Dios que es rico en misericordia. Ahora, no encuentro mi nota de estudio de Efesios 2, 8, 9, que quería compartirla con ustedes, pero se las voy a mandar mejor para que las lean. ¿Ya? 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Lo que da a entender Pablo aquí en 2:14, que el hombre natural dice que no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Quién es el hombre natural? Por eso aquí puse este caballero aquí pensando, ¿cierto? ¿Quién es el hombre natural? Bueno, la Biblia describe tres tipos de hombre: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Ya? Veamos entonces a estos. Aquí les dejé un cuadro comparativo. Estúdielo ahí en su hogar sobre la teología reformada, la teología arminiana y la teología liberal o humanista. Esto, deséchelo. Aquí el mundo cristiano, y aquí como instituto voy a decir lo siguiente: el mundo cristiano, el mundo evangélico, hermanos, se mueve en estas dos esferas en cuanto al tema soteriológico. Soteriológico tiene que ver con la salvación. La teología arminiana y la teología reformada, o para algunos despectivamente le llaman el calvinismo. ¿Ya? Entonces yo hice un cuadro comparativo entre la condición del hombre. La teología reformada dice que totalmente caído, espiritualmente muerto y capaz de buscar a Dios sin la gracia soberana de Dios. ¿Qué es lo que dice la teología arminiana? Que espiritualmente caído, pero capacitado por la gracia preveniente para responder al llamado de Dios. Ya, dejémoslo ahí, estúdielo en su casa. Aquí está el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural, hermanos? El hombre natural, del griego psíquicos, es aquel que no ha nacido de nuevo.
Entonces, si su vecino, si su esposo, si su amigo, si su compañero no son creyentes, es un hombre natural. Y este hombre natural está gobernado por su naturaleza caída y es incapaz de discernir, como ya lo vimos extensamente, las cosas espirituales. Y Pablo dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, el que no tiene a Dios en el corazón, el que no ha nacido de nuevo, no percibe, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura, y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En griego, psíquicos, describe a alguien gobernado por deseos carnales y no por el Espíritu. Una persona que vive bajo la influencia de su naturaleza humana, caída, sin el Espíritu Santo. Podría andar un poquito más en esto, eh, pero el hombre natural está inclinado, en el fondo, lo que quiere decir Pablo acá, a satisfacer sus deseos carnales y buscar lo que le resulta a él cómodo o atractivo según su naturaleza pecaminosa. Y esta inclinación que Pablo menciona acá, y esta inclinación lo convierte en esclavo de sus pasiones, como destaca Romanos 8:7 al afirmar que dice, la mente carnal es enemistad contra Dios. Los teólogos cristianos ortodoxos enfatizan que el hombre natural, este hombre que estamos analizando, no tiene la capacidad moral ni voluntad para volver a Dios sin la intervención divina. Ya lo hemos dicho y la evidencia escritural la hemos explicado haciendo exégesis en el griego, palabra por palabra. Si alguien piensa distinto, está en todo su derecho. Si alguien cree que el hombre no está 100% caído y que aún le queda algo de vida para poder buscar a Dios en esa gracia previniente, puede creerlo. Vamos a seguir siendo hermanos en Cristo. La esclavitud del pecado y la rebelión activa contra Dios subraya entonces, para finalizar el hombre natural, la necesidad de la regeneración por el Espíritu Santo. El hombre carnal. ¿Quién es el hombre carnal? El hombre carnal se define como es aquel que, aunque ha experimentado la regeneración, es decir, ha nacido de nuevo, vive dominado por su naturaleza pecaminosa y no por el Espíritu. Hay dos textos. 1 Corintios 3, 1 al 3 dice, de manera que yo, hermano, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Carnales, del griego sarkipos, se refiere a aquellos influenciados por la carne, aunque no dominados completamente como el hombre natural, porque en él habita el Espíritu Santo. Niños en Cristo indica una inmadurez espiritual absoluta. Por eso que el hebreo dice, debiendo ser ya maestro, aún tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos de la fe. Wow. Romanos 7:14 al 15 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuál es la característica de un hombre carnal? Bueno, es un creyente inmaduro que no vive en plena obediencia al Espíritu. ¡Wow! Ya dijimos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros a hombres espirituales. El término carnales proviene del griego, ya dije, sarkikoi, que significa relacionado con la carne, dominado por los deseos carnales. La iglesia de Corinto, acuérdense que estaba marcada por divisiones, celos y conflictos, lo cual demuestra un estado carnal de la iglesia de Corinto. Y lo curioso es que tenían todos los dones espirituales, hermano. Eran ricos en dones espirituales. Pero sin embargo, Pablo los exhorta a abandonar esa inmadurez y a aspirar a una vida conforme al Espíritu. Es decir, en definitiva, a transformarse en hombres espirituales y dejar la carnalidad. ¿Cuántos hermanos carnales hay en nuestra iglesia? Esto enseña entonces
que el creyente carnal necesita someterse más plenamente al Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo, para progresar hacia la madurez espiritual. Ahora, este hombre carnal a menudo muestra comportamientos propios del hombre natural. Por eso, no porque alguien levante las manos espirituales en la iglesia, significa que es un hombre espiritual. Ojo, no porque va con corbata a la iglesia el día domingo, es un hombre espiritual. No porque va con la Biblia debajo del brazo, es un hombre espiritual. Y no con esto no estoy queriendo decir que no es bueno levantar las manos, que no es bueno andar con la Biblia debajo del brazo, que no es bueno andar con corbata e ir el domingo a la iglesia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces nosotros creemos que estas personas, estos creyentes que son carnales, porque son inmaduros, porque no van a los estudios bíblicos, porque cuando están predicando entre comillas, van al baño, es decir, no quieren escuchar la palabra. El apóstol Pablo describe, por lo tanto, una lucha interna entre el deseo de obedecer a Dios y la realidad de su naturaleza pecaminosa. Mire, ¿por qué pecamos? ¿Por qué este hombre carnal peca? Porque el deseo de obedecer a Dios, perdón, este hombre tiene tiene dos caminos en su deseo, en su pensamiento. Dice, ¿obedezco a Dios o satisfago mi carne? ¿Ya? Y este hombre carnal, por lo general, decide obedecer a su carne. Y por eso este hombre peca. Entonces, cuando usted peca y yo peco, es porque mi deseo de obedecer a Dios no era más fuerte que mi deseo de satisfacer mi carne. ¿Se ha fijado usted cuando usted quiere leer su Biblia? Usted tiene el deseo de agradar a Dios, de obedecer a Dios, a leer su Biblia, a estudiarla, pero en ese momento su deseo de tomar su celular y poner ahí a navegar es más fuerte que su deseo de buscar a Dios a través de las escrituras. Por eso pecamos. Entonces Pablo dice en Romanos 12 que debemos alimentar nuestra mente, debemos bombardearla con la palabra, leer buenos libros, participar de cualquier instancia de estudio. Y ese deseo va a aumentar de ser obediente a Dios. Y ahí nos transformamos del hombre carnal a un hombre espiritual. Y eso es lo que hace el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que vive bajo el control del Espíritu Santo y ha madurado en su vida en Cristo. ¿Por qué ha madurado? ¿Por qué ahora está bajo el control del Espíritu Santo? Porque su deseo lo empezó a madurar y a dejar entrar escritura, Biblia, buenos libros cristianos, conversaciones que edifican. La base bíblica es 1 Corintios 2, 15 al 16 dice, en cambio, el espiritual juzga las cosas, todas las cosas, pero él no juzga de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero pasar, hermanos queridos, perdónenme, denme 5 minutos más, porque esta la quiero contestar. Esta es la última lámina, perdónenme, me extendí un poquitito. Relación entre la fe y la gracia en la regeneración. Regeneración lo mismo que nuevo nacimiento. ¿Ah? ¿Cuál es primero? Y aquí yo puse la gracia o la fe. Puse dos personas corriendo. La gracia o la fe. Y para eso quiero que solamente analicemos los dos versículos de Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia soy salvos. Ponga mucha atención, amados hermanos. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, ¿qué es esto? No de vosotros. La gracia y la fe, no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El griego aquí es touto, que es un género neutro.
como es un género neutro, es decir, no es masculino ni femenino, ya, pongan atención, abarca a las dos acciones, por gracia y por la fe. Por la gracia y por la fe. Por lo tanto, esto, la fe y la gracia, son dadas a usted como un regalo. ¿Se entendió? La gracia se le da a usted cuando usted se convierte, pero también le dan la fe para creer en Cristo. Por lo tanto, la salvación es monergista. ¿Y qué significa que sea monergista? Que es la salvación solo es de Dios. Si usted cree que la salvación es sinergista, significa que Dios puso el 99% de la salvación y usted puso el 1%. Usted ve en qué cree, si usted es sinergista o es monergista. Les voy a mandar un video de un debate que hubo hace 5 días atrás sobre este tema que lo encontré maravilloso. ¿Qué podemos analizar de este verso? ¿Qué más podemos analizar? No, aquí ya por el tiempo no podemos analizar nada. Quería analizar Juan 6:44, pero es demasiado el tiempo ya que, eh, bueno, por gracia, no, dejémosla ahí nomás. Ya. ¿Qué más venía, hermanos? Bueno, venía el cierre y dos preguntas, creo. Ah, sí, pero vamos a detener el, el estudio y ya después casi de una hora me excedí, perdónenme, porque tenía necesidad de explicarles, darle la base teológica, exegética, como usted le quiera llamar, la evidencia teológica que el hombre sin Cristo está absolutamente en una condición que le impide por sí solo llegar a Cristo. ¿Ok? Hermanos amados, si aquí hay alguno, hermano Freud, hermano Rubén, pastor José, pastor Roberto Salgado, hermano Cristian, hermana María Angélica de Águila Azul, el hermano de Colombia, parece que es Primi, hermana Julia, hermana Catalina, hermano Iris, hermano Jazmín Salgado, hermano Alnordo, pastor Francisco Javier López, si usted, amado hermano, hermana Marta, hermana Elizabeth, si usted cree otra cosa, vamos a seguir siendo hermanos en Cristo. Pero este servidor, este maestro, este hermano en Cristo, cree absolutamente lo que hoy día he enseñado. Preguntas, y espero que haya respuestas o comentarios. ¿Hay preguntas? Ya, si no hay preguntas y no hay por... Pregunta no, Ah, yo no tengo pregunta, yo no tengo pregunta. bueno, Yo ok, lo que ok. tengo es agradecimiento, Por supuesto que sí, po. wow, a Dios sobre todas las Sí. cosas, por su gracia, ese regalo inmerecido, por Mm, toda esa palabra hermosa, impactante que me ha tocado. amén. Juan 6:44 dice, se los leo, y ahí es más profundo aún. Miren, si nos faltó tiempo para ver esto. Juan 6:44 dice, ninguno, dice, aquí está hablando Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquí hay un negativo universal, porque la palabra ninguno significa que es universal. No hay nadie en el mundo que pueda ir a Cristo. ¿Y cuál es la condición para ir a Cristo? La condición, si es que el Padre lo trajere al Hijo. Y la palabra trajere, vamos hermanos,
La palabra tragede del griego es el kuo. Y hay 2 versículos en la Biblia que ocupan este verbo tragere. Cuando Pablo está ahí encarcelado y es llevado engrillado a la cárcel. ¿Cómo iba Pablo con Silas? Engrillado. Y el escritor usa el mismo verbo, el cubo, trajere, traer, dice. Lo que da a entender el texto o la intención del griego, por eso es importante que entendamos, hagamos exégesis de los idiomas originales, lo ideal. Lo que da a entender que a veces Dios tiene que torcer nuestra voluntad para atraernos al Hijo. En primera instancia puede que lo haga de manera a través de un mensaje bíblico, a través de una conversación con el vecino, pero va a llegar el minuto que si es un escogido de Dios, Dios lo va a traer en contra de su voluntad Amén. y lo va a Amén. traer a las plantas Amén. de los pies de Cristo. Amén. Bien, está Juan 6:65 también, otro verso que es evidente, que es más fuerte, más poderoso. Y dijo, por eso os he dicho, dice Jesús, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Un negativo universal y también hay una condición. ¿Cuál es la condición? De que el Padre es el que atrae las ovejas. Bien, ¿hay preguntas? ¿Algún comentario? ¿No? Bien. Hermanos amados, yo les voy a mandar una invitación ya a fines ya de diciembre ahí les voy a indicar si el seminario que vamos a hacer va a ser el día martes, déjeme abrir aquí enero, si el martes 5 o Siete. ¿qué estoy diciendo yo? Ah, perdón, el martes 5 o el sábado 8 a una hora adecuada, ¿cierto? Ahí voy a preguntar un seminario sobre escatología, ¿ya? Sobre los hechos futuros. Y vamos a ver las 2 escuelas que son preponderantes dentro del mundo evangélico. Y ahí usted adoptará la decisión que usted La quiera. fecha. El 4 de enero o el sábado 8 de enero. Ahí vamos a conversarlo con el pastor Jorge. Bien, ¿nos vamos? ¿Nos desconectamos? Si alguno no va a estar en el seminario, le deseo desde esta tribuna, ya para finalizar, unas ricas bendiciones para esta 25 de diciembre. Sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre. Para los eruditos, nació en otoño, septiembre más o menos. En la fecha da lo mismo. Lo importante es que eh, este tiempo de Navidad sea un tiempo para reflexionar, para ver a quién tenemos al lado, para correr a quien no hemos perdonado, para abrazar al amigo, a la amiga que tenemos inconvenientes con él. Perdonar. Básicamente es un tiempo para, como dice nuestra hermana Marta, perdonar, para abrazarnos en familia, para poder disfrutar un tiempo en familia. Y, y lo que les puedo transmitir es que tomen la decisión que, no me gusta ser autorreferente, pero que tomamos con mi esposa de no regalarle a nadie. Y a nuestros hijos algo muy pequeño que ellos pidieron porque entendieron que la Navidad no es el regalo, no es recibir el regalo, es qué es lo que yo voy a darle a Cristo. Lo hicimos en el culto familiar que hicimos el viernes pasado. Entonces, un abrazo de esta vitrina tan fría a cada uno de ustedes. Les amo en el Señor. Fue una muy rica experiencia verles
a ustedes de haber comenzado con predicaciones positivas y ahora con Romanos. Agradecerles la confianza de ustedes en haber apoyado nuestro proyecto educativo teológico. Si alguno eh, ha sido tocado en las exposiciones, eh, perdónenos si hemos trastocado un poco sus creencias teológicas o evangélicas, pero si algo tocó, yo le animo a que investigue, que busque, que redalguya, sea como los hermanos de Berea, capítulo 17 de los Hechos, sea más solícitos que ellos, y llegue a casa, desconéctese y diga, a ver, este personaje, este hombre medio peladito, que me habló que el hombre está depravado absolutamente y que solo con la intervención divina puede abrazar la cruz. Bueno, estúdielo. No me condene aún. Estúdielo. Estúdielo. Amén. Vamos a orar entonces al Señor. Vamos a orar para ya ir despidiéndonos. Y también desearles que este Felicidades. 31 de diciembre sea una noche de evaluación, una noche de ver, una noche de planificación, planificar qué pecado voy a dejar, qué pecado voy a trabajar, en qué área de mi vida voy a trabajar, en esa área que al Señor no le agrada, y que comience a trabajar en esa área en que el Señor nos agrada. Cada uno sabe en qué área de nuestra vida Dios nos agrada. Cada uno sabe en qué área de nuestra vida el Espíritu Santo está triste ahí, entristecido. ¿Mm? Son tiempos de analizar nuestra vida personal, en familia, como hijo, como padres, como colegas, como amigos, por todo, por todo, por todo, por todo. Gracias a cada uno de ustedes nuevamente. Dios les bendiga. Lean lo que yo les mando. Les voy a mandar el estudio ahí de la gracia y la fe. Se los voy a mandar. Oren porque acabo de terminar mi libro de Cristología. Lo terminé hoy día. Eh, Así que espero mandarlo mañana a que lo revisen. Y si lo aprueba, creo que se demoran como 30 días en revisarlo. Y si sale, yo creo que va a salir para enero, febrero, un libro de Cristología, ¿cierto? Felicidades, felicidades. Tocó, tocó 11 temas, ¿cierto? Sobre la vida de Cristo. Así que eso, ¿ya? Dios les bendiga, un abrazo, cuídense y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos tus hijos, Señor, tus hijas. Estamos frente, Señor, a una pantalla, frente a un televisor, frente a un celular. Y hace 10 clases atrás, Señor, ingresamos a estas plataformas, expectantes de lo que tú ibas a hacer con nosotros a través de esta carta preciosa como es Romanos, inspirado por el Espíritu Santo. Yo quiero agradecerte, Señor, en nombre de los estudiantes, de mis hermanos, de los alumnos de esta clase, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, por tu elección, por convencernos, Señor, de que éramos seres pecadores y que necesitábamos arrepentirnos de nuestros pecados y correr a usted. Y hoy disfrutamos, Señor, siendo personas elegidas, siendo personas que tú no viste nada bueno, Señor, en nosotros, o no había nada bueno en nosotros en los cuales tú te fijaras, sino que fue esa intervención de Cristo en nosotros, del Espíritu Santo en nosotros, y pasamos a ser personas injustas en personas justas, justificados por la fe. Y ahora tú nos ves inocentes, nos ves
personas que nunca hemos cometido un pecado, que nunca vamos a cometer un pecado. Así nos ves tú, Señor. Pero cuántas personas en el mundo, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros abuelos, siguen viviendo, Señor, como tu palabra dice, ignorantes, no tienen deseo, tienen una mente reprobada. Ayúdanos, Señor, a transmitir estos mensajes, Señor, a ellos, y que sea tu Espíritu Santo que los convenza, Señor. Porque nosotros no nos ganamos a nadie. Nosotros no convencimos a nadie, Señor. Es tu palabra, es el Espíritu Santo a través de la palabra predicada la que convence. Gracias por estos hombres y mujeres, Señor, que tú has puesto bajo nuestra responsabilidad. ¿Qué tamaña responsabilidad nos has dado como instituto, Señor, de poder reforzar en algunos de ellos, de recordar en algunos de ellos, pero en muchos de ellos, Señor, de enseñar estas verdades que transforman vidas? ¿A cuántos hombres de Dios el libro romano no los ha tocado, Señor? Hablar de Agustín de Hipona, siglo III, Lutero, siglo XVI. ¿Y a cuántos más, Señor? Y humildemente, Señor, hace 25, 30 años atrás tocaste mi vida con Romano. Espero, Señor, que sea la experiencia de estos hombres y mujeres, que hay un antes y un después en este estudio precioso de Romanos. Bendice nuestras vidas y permite que al desconectarnos podamos seguir con tu paz, con tu bendición, con tu fe puesta en nosotros. Gracias por la confianza depositada en nosotros. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Amén. hermanos. Ahí desconecten sus camaritas y nos vemos, si Dios quiere, el 4 de enero o el 8 de febrero. Amén. Desconéctense ahí. Felicidades. Dios los bendiga, hermano. Felicidades. Cuídense. Chao, Feliz. chao. Cuídense, chao, Jesús, Perú. chao. Un abracito a todos. Chao, chao. Chao, chao. Felicidades a todos. Felicidades a todos. Felicidades. Bendiciones. Felicidades. Chao, chao. Felicidades a todos.